Bueno, y para esto estoy acompañado de Eloy Durán para conversar en esta ocasión sobre la inversión pública, cómo nos fue en el 2018 y qué expectativas para este año 2019 que todavía estamos iniciando. Eloy, bienvenido. Buenos días, Reinaldo, muchas gracias. Bueno, en UCI Noticias se planteó una proyección de la inversión pública en el 2018 y se ha cumplido. Este ha crecido, pero sin embargo, al mismo tiempo ha sufrido una desaceleración, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? Sí, bueno, en UCI Noticias tuvimos bastante acierto con las proyecciones. Quizá la diferencia mayor justamente fue en inversión pública. Nosotros proyectábamos un crecimiento de 10% para el año pasado, fue 16%. Fue 16 a pesar de que el año no empezó bien, pero terminó muy bien en octubre y noviembre. Ahí radica principalmente el éxito de la inversión pública, que el año pasado batió récord histórico como monto de ejecución. Todos estaban preocupados por esta proyección. El mismo Consejo Fiscal había dicho que tenía que precisarse por qué debía llegar a 14%. Ya estaba bajando de 18 a 14. La mayoría de los analistas no financieros pronosticaba 10% y la mayoría de los analistas financieros pronosticaba 5%. Sin embargo, el resultado fue auspicioso, esto para el 2018. Lo que sorprende sí es la proyección oficial para el 2019, ¿no? Ahí se da a denotar una cierta desaceleración porque los pronósticos de oficiales del marco macroeconómico multianual lo sitúan en 4,5% el crecimiento. El Ministerio de Economía y Finanzas calcula que puede ser 6,5%. En UCI Noticias pensamos que esto puede estar entre 7 y 10% para el próximo año. Igual es una tasa un poco menor que el año anterior. ¿Y a qué se debería esto? Principalmente dos fuertes razones, ¿no? Uno, la velocidad con la cual se acelera los procesos de inversión pública en reconstrucción. Y dos, la capacidad que se tiene que asentar en el gobierno nacional y principalmente en los gobiernos regionales y locales nuevos, ¿no? Ahora, cuando hacemos análisis político acá, hablamos mucho del ruido político judicial, ¿no? Y entonces no estamos mirando el avance del Ejecutivo. Y para eso una medida importante que nos puede dar un indicio del crecimiento de la inversión pública es la capacidad de gasto de los sectores ministeriales. ¿Cómo se avisora esto? Sí, quizá muchos no ven un efecto directo en esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa por la cabeza del funcionario, ¿no? Lo que se está difundiendo en los medios son casos de corrupción, son casos de errores o mala intención en la aplicación de ciertos procedimientos, ¿no? Y yo hoy día tengo que firmar una valorización, una autorización, una adenda, ¿no? De repente, si acá hay un error, yo podría estar en la misma situación un tiempo después, entonces eso como que limita un poquito el crecimiento de la inversión pública porque los funcionarios hacen más lentos los procesos de autorización, ¿no? En el caso del gobierno nacional, hay que recordar que el año pasado se tuvo una ejecución de casi 75% del presupuesto. Es relativamente bajo porque ya el gobierno nacional nos había acostumbrado hace varios años, casi una década, a porcentajes por arriba del 80%, excepto un año. Y 8 ministerios han tenido una ejecución relativamente baja porque han dejado de ejecutar entre 1/3 y 2/3 de su presupuesto de inversiones el año pasado. Y de esos 8, 6... Un indicador para ver la capacidad de gasto. Sobre todo si 6 de esos son los más grandes, excepto transportes y educación, los 6 siguientes han dejado de ejecutar entre 1 y 2/3 de su presupuesto. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente en el gobierno nacional, ¿no? Un segundo aspecto de evaluar es el gobierno regional y local. La verdad que de la experiencia que yo tengo a nivel de gobiernos regionales, yo he seguido los procesos del 2003, 7, 11, 15, ¿no? Este me parece que es la más débil de todas las transferencias. A pesar de que se ha intentado hacer bien las cosas, por ejemplo, hay 1 de cada 6 gobiernos regionales no tiene gerente general. Y si no tiene gerente general, hay varios procesos de autorización de pagos que están quedando pendientes. No han aprobado su PAC, casi la mitad de ellos, no han completado sus equipos técnicos ni los procesos de certificación y contratación, la mitad también. Entonces van a tener que tomar un tiempo mucho mayor para poder adaptarse a la nueva situación. Ojo,
si la transferencia es óptima, que no es este el caso, en 3 meses tendríamos una recuperación de la inversión local regional. Pero si no lo es, y se parece bastante a esta situación, podríamos esperar hasta 9 meses para tener velocidad. ¿Cuál es el ritmo, entendiendo además que muchos son gobernadores o alcaldes que se estrenan, ¿no? ¿Cuál es el ritmo que se tiene promedio en esta circunstancia cuando entra una nueva gestión y mientras comienzan pues a agarrar ritmo puede tomar meses? Sí, el promedio es 6 meses. Aquí podríamos, ojalá que no sea así, tomar hasta 9. Y eso es preocupante porque para este año el Gobierno Nacional ha dispuesto 63% más presupuesto a las regiones y municipios respecto al año pasado. Tienen casi la mitad del presupuesto, pero recién están terminando de armar sus equipos técnicos y la ejecución puede demorar un poquito, también en el caso del Gobierno regional y local. Un tercer aspecto que habría que ver es la propia reconstrucción, ¿no? A mí me preocupan las proyecciones que se hacen en reconstrucción. Ya el año pasado hemos tenido un ejemplo, ¿no? El premier Villanueva lleva las cifras al Congreso en el mensaje de investidura y dice, se van a ejecutar 80% de los recursos del presupuesto. Estos son 4.000 millones de soles. Para eso debíamos haber tenido en el presupuesto 5.000 millones de soles, ¿no? Lo concreto es que llegamos a poner más de 4.000 y ejecutar menos de 2.000. Entonces el año cerró en 42% de ejecución, un poquito mejor que el año anterior, 2017, que fue 36%, ¿no? Para este año, la autoridad sale a decir que vamos a impactar 1% en el crecimiento del PBI con la reconstrucción, ¿no? En realidad el impacto va a ser de 0,3%, no de 1, ¿no? Para que sea 1, la ejecución de los recursos de la reconstrucción debería ser 8.000 millones de soles, ¿no? Y ellos mismos han declarado que piensan poner 7.000 millones. A la velocidad con la que se ha trabajado y sabiendo que los que van a ejecutar son los gobiernos regionales y locales, no la autoridad, probablemente lleguemos a poner en el presupuesto 6.000 y ejecutar casi 4.000. El pronóstico más bien de ejecución no es 80%, sería 60% de la reconstrucción. También tenemos una tarea pendiente por ahí. Un cuarto tema a revisar es los megaproyectos, ¿no? La gran mayoría de los proyectos grandes tienen retraso. Chavimochic tiene por ahí algunos temas pendientes con una adenda. Chavimochic el año pasado dejó de ejecutar 432 millones. La línea 2 del metro el año pasado dejó de ejecutar 227 millones. El proyecto Majesiguas, también de riego en Arequipa, hay 161 millones que no se terminan de ejecutar porque hay diferencias con un adicional. El penal de Ica a cargo del Ministerio de Justicia, 145 millones que se dejaron de ejecutar. La carretera Negrito-Zamotape en el Gobierno Regional de Piura, 128 millones. El Hospital Lorena de Cusco, 118 millones. Y una obra de saneamiento en Próceres, Chorrillos, a cargo del Ministerio de Vivienda, 110 millones de soles. Esto solo para ver lo que se dejó de ejecutar por arriba de 100 millones en los proyectos grandes. Sumando los proyectos que han dejado de ejecutar más de 50 millones de soles el año pasado, tenemos casi 15% del presupuesto en proyectos grandes que no avanza por diversas razones, ¿no? Entonces, quizá ahí hay que mandar a los equipos más preparados para acelerar esa ejecución. Porque se hace un seguimiento de la ejecución presupuestal, ¿no? También. Ese es el otro punto, ¿no? Pero en este caso, si son los proyectos grandes, deberían merecer una atención principal, ¿no? Porque, digamos, hacer un movimiento de tuerca ahí y lograr una solución inmediata podría desaturar grandes cantidades de dinero, ¿no? Que además significa un dinamismo de la economía. Y si además hay pagos pendientes, significa que hay gente o proveedores que han dejado de cobrar, que comienzan a cobrar y comienzan a demandar artículos en la economía, consumen, claro, ¿no? Y se mueve otra vez la economía. Y ojo, este es el propio Estado el que podría ayudar a dinamizar la economía, ¿no? El quinto punto es el que mencionaste tú, el seguimiento, ¿no? Tenemos que tener un tablero de control, pero mucho más fino, quizá mucho más extenso, tener una mayor frecuencia, mejorar la metodología y quizá poner incentivos y metas para que esta ejecución pueda ser mejor aún de la que ya viene siendo. Ojo, el récord histórico en ejecución absoluta ha sido el año pasado, pero el récord histórico en ejecución porcentual, se ejecutó casi el 80% del presupuesto, ha sido el año 2015. Y ojo que el 2015 también fue primer año de gestión regional local, o sea, no por ser primer año debería ser un año malo, ¿no?
Entonces hay que ver que todavía nos queda mucho techo por mejorar, ¿no? Ahora, ¿cómo está distribuido este presupuesto pensando sectorialmente, ¿no? ¿Cuáles son estos sectores que tienen un impacto importante en dinamizar la economía? Sí, primero, digamos, a nivel de gobierno, el gobierno nacional, los ministerios y los sectores se llevan el 52% de los recursos, 26% de los municipios y 22% las regiones. En el caso de los ministerios sí llama la atención, 52% del presupuesto lo tiene el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, más de la mitad. Vivienda tiene 13, Educación tiene 10. Entre estos tres ministerios, Transportes, Vivienda y Educación, se llevan las 3/4 partes del presupuesto. Luego viene Agricultura con 7, Salud con 4 y el resto de ministerios tiene 13-14% del presupuesto, ¿no? Entonces estos 5 ministerios debieran ser la atención principal en el seguimiento, ¿no? Claro, ahora, haciendo una lectura crítica, rápida nomás, para poder continuar con ese análisis que nos estás trayendo, ¿esta distribución se equipara con la de otros países en desarrollo? No tanto, es más diversificada la cartera si se quiere, ¿no? Porque también hay otras funciones que merecen atención. También hay otras funciones que deberían merecer nuestra atención. Por ejemplo, seguridad ciudadana no era tan importante. ¿Y por qué no tiene tanto presupuesto ahí, no? En otros países, justicia, ¿no? Que hay una enorme demanda por y ahí tenemos varios penales grandes que se han vuelto lentos. Y la otra es que en otros países hay muchos recursos puestos en promoción económica y en investigación y desarrollo que acá no tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos una cartera súper concentrada. Es la que nos permite dar el salto mayor, ¿no? O sea, ahorita vamos a acelerar con lo que tenemos, pero ¿y cómo damos saltos mayores con ese tipo de inversión, ¿no? De acuerdo. A nivel de los gobiernos regionales, tanto Arequipa como Piura tienen 9% del presupuesto. Cusco y Ayacucho 7%, La Libertad y Junín tienen el 5% cada uno. Y a nivel de los municipios, los de Cusco se llevan el 16% de los recursos, los de Lima 13%, los de Ancash 10%, los de Arequipa 7%, los de La Libertad 6%, Piura y Cajamarca, los municipios 5% cada uno. Si quisiéramos ver esto en el mapa, a ver, norte, centro, sur, o... Hay mucho sur. Y hay mucho sur andino, ¿no? Donde tenemos indicadores... Pero esto a simple vista parece ser bueno. Parecería ser bueno, ¿no? Porque es el sector, el espacio que más inversión necesita, ¿no? Ahora, pero históricamente son los que menos ejecutan. Entonces, históricamente son los que tienen más necesidades, históricamente son los que reciben más presupuesto, históricamente son los que menos ejecutan, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos que hacer un ajuste mayor, ¿no? Ahora, por... función a nivel de país, ya no a nivel de ministerios, ¿no? A nivel de país, la tercera parte está en transportes, mientras a nivel de los ministerios, la mitad le damos al Ministerio de Transportes, a nivel del país se distribuye 34% para transportes, la tercera parte. 13% educación y saneamiento, 10% agricultura, 6% salud. Es así como el país distribuye sus recursos, ¿no? Y finalmente, por territorio, Lima tiene el 23% de todos los recursos, digamos. Ya estamos viendo todo nivel de gobierno donde ejecutan las metas físicas. En Lima, el 23% del dinero. En Cusco, 8%. 7 Piura, 6 Ancash, 5 Arequipa, ¿no? Así es como se distribuye a nivel de territorio los recursos de la inversión. ¿Y dónde hay más ejecución efectiva? En Lima. En Lima. En el centro y sobre todo en la selva. Históricamente, decía, en el sur hay poca ejecución, sobre todo el sur andino, pero recientemente en el norte, ¿no? En el norte se nos vinieron todos los males porque, digamos, vinieron las lluvias el 17, no hubo fútbol descentralizado el 18, bajó la capacidad de ejecución el 17 y el 18, todavía nos falta recuperarnos ahí. ¿Y corrupción? ¿Casos de corrupción? Sí, pero algunos casos muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, en Piura un municipio convoca una licitación para comprar lapiceros a 19 soles la unidad. Esto ha sido con 10 soles. 19 soles cada lapicero. 19 soles la unidad de un lapicero. Sí, entonces esto salió publicado, ha salido en los medios, ¿qué se hizo al respecto? En el municipio provincial de Trujillo se convoca una licitación para comprar clips, ¿no? Una cajita de clips, 199 soles. Esto salió publicado, salió en los medios, ¿qué acciones se tomaron? Entonces, ese tipo de cositas llaman la atención de la población y nos dan a entender que podría haber corrupción mayores. Si hay corrupción en una caja de clips, ¿qué pasará pues con una obra mayor, ¿no? Totalmente, ¿no? Finalmente, cerrando, sí. Creo que el foco debería ser
fortalecer la capacidad de ejecución nacional, subnacional, mirar mejor la reconstrucción, poner énfasis en los megaproyectos y fortalecer el seguimiento de la ejecución. Creo que con esas recomendaciones nos podríamos preparar para un mejor año 2019. Esperamos que así sea y nosotros estaremos conversando a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Hemos estado con Eloy Durán y el bloque económico de UCI Noticias.